Os invito a que, antes de que tengamos el tiempo de oración, abráis vuestra Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 7, será la lectura que hagamos esta tarde. Y también para los que nos visitáis y no estáis habitualmente con nosotros, llevamos años viendo los jueves que el Señor Jesucristo, que Cristo es supremo sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo. Lo hemos estado haciendo, comparándolo, por así decirlo, esa palabra comparar, a través de los personajes muy conocidos del Antiguo Testamento, desde Adán, Abraham, Moisés, Abel, grandes hombres del Señor, David, y ahora lo estamos viendo a través de esa verdad que encontramos en la palabra de que el Señor Jesucristo es 100% hombre. Y decíamos que Cristo es supremo porque también es 100% hombre. Y hoy, siguiendo con esto de que Cristo es 100% hombre, por tanto supremo, vamos a ver que Cristo también es supremo por una de las cosas que Él tiene por ser 100% hombre, que es mediador. Y Él es supremo porque es mediador. Y dice la primera carta de Pablo a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo en esa primera carta, en el capítulo 2, versículos 5 al 7, versículos que casi seguro sabéis de memoria. Dice allí Pablo: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, hombre, con Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todo testimonio dado a su debido tiempo. Y para esto yo fui constituido predicador, dice Pablo, y apóstol, digo la verdad, en Cristo no miento, como maestro de los gentiles en fe y verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que es de todo sobradamente conocido que la historia del mundo, la historia de la humanidad está llena, repleta de lo que se dicen grandes hombres. Hombres que han sido famosos por sus inventos, por sus descubrimientos, hombres famosos o grandes en la historia por sus victorias en la guerra. A otros les gusta más el deporte, famosos por sus victorias deportivas, etcétera, etcétera. Pero también nosotros sabemos que nunca ha habido, ni nunca habrá un hombre como Jesús, como Cristo, como el Señor Jesucristo, el cual, como decimos, es supremo sobre todo, porque Él es el único hombre perfecto, Él es el único hombre sin comparación alguna. La Biblia nos dice, nos enseña que Cristo es superior a todos los hombres y a todas las mujeres de toda la historia pasada, presente y futura, porque también es el único mediador. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. El día anterior, hace unos jueves, vimos también en la palabra, evidentemente, en Hebreos 7, 26, 27, veíamos allí que Jesucristo nos convenía como sumo sacerdote. No sé si recordáis lo que decíamos ese día. Allí veíamos que Cristo es ese sumo sacerdote, ese sacerdote que nos conviene, porque Él es único, decía allí el autor de Hebreos, tal sumo sacerdote, de esa magnitud que decía ese tal, no hay otro como Él, es decir, tiene unas condiciones únicas, ese tal sumo sacerdote tiene unas condiciones únicas y tiene unas condiciones que únicamente, y valga la redundancia, únicamente cumple esas condiciones Él a la perfección. Y allí veíamos en Hebreos 7, 26, os acordáis que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y del pecado, y que por tanto Él es exaltado o hecho más sublime que a los cielos. Leíamos allí, ese es nuestro tal sumo sacerdote, el que nos conviene, el que necesitamos. Así que Cristo es supremo porque es 100% hombre, pero a la vez es supremo porque, como veíamos en Hebreo, es un hombre
único. No hay nadie que se pueda comparar a Él. Y en el pasaje que acabamos de leer de 1 Timoteo, encontramos otra vez que Cristo es único, porque Él realiza una función que solo y que exclusivamente puede y hace o puede hacer Él. Y es esa función, como decimos, de mediador. Así que Cristo de nuevo es supremo porque Él es el único mediador. No hay otro. No hay ningún hombre que pueda hacer esa mediación necesaria entre el pecador y el Dios que es 3 veces santo. Es decir, solo Cristo, solo Jesucristo, cuando se hizo, fijaros, y esa es la importancia de que se hizo hombre, cuando se hizo 100% hombre, solo Él pudo ser y puede ser el verdadero y válido mediador entre el pecador y el Dios santo de los cielos. Y de este pasaje que hemos leído de 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 7, podemos extraer varias verdades absolutas, como encontramos siempre en la Biblia, no difusas sino absolutas, que nos ratifican que Cristo, siendo 100% hombre, es único y perfecto mediador. Y por tanto podemos seguir diciendo que Cristo es supremo. Y la primera verdad, versículo 5, dice allí que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Y es que fijaros el propio concepto de Dios. Solo la palabra de Dios, hablar de Dios, no admite que haya más dioses, otros dioses. Sabemos que Dios es soberano sobre todo. Y Dios es independiente de todo. Dios es suficiente en sí mismo. No necesita nada. Es poderoso en todo. Es conocedor de todo. Hay un solo Dios. Sin embargo, sabéis todos perfectamente que esos dioses creados por el hombre, esos dioses fabricados de madera, fabricados de metales, o incluso esos dioses que andan por la mente y no tienen por qué tener una imagen hecha, pero siempre nos vamos a la imagen. En realidad todo ese tipo de dioses son inútiles, son falsos, son incomparables con nuestro Dios. Por ejemplo, los dioses que tenían los griegos o los romanos, que son quizás los más conocidos y que hoy en día, fijaros ahora de aquí a una semana en nuestra ciudad, vuelven a hacer culto después de miles de años esos dioses. Pero bueno, fuera de eso, son dioses que tienen un dominio, digamos, parcial sobre cosas concretas, sobre elementos concretos. Me explico. Uno es el dios del mar, otro es el dios del viento, hay un dios del vino, hay un dios del amor, hay un dios del dinero y un dios para cada cosa. Por tanto, son dioses que no tienen el control total de todas las cosas. No son ninguno compatible, comparable con el propio concepto de lo que es Dios, el que es creador, todopoderoso, soberano, perfecto en todas las cosas, perfecto en todo su atributo. Así que solo hay un Dios verdadero, ese Dios que, como digo, es el creador de los cielos y de la tierra, ese Dios que es el creador de todas las cosas, y ese Dios que gobierna de forma soberana sobre toda su creación. Ni un pelo de nuestro cuerpo cae sin que el Señor lo ordene. No que lo sepa, sino que lo ordena. Así que el único Dios verdadero, fijaros, sabemos que se ha revelado también a través de su palabra, y se ha revelado también por medio de su Espíritu Santo. Y es a través de su santa palabra y de la iluminación de su Espíritu Santo que Dios se revela de forma definitiva y de forma perfecta, ¿cómo? En la persona de su Hijo Jesucristo, en Cristo. Y sabemos que Cristo, esto es así, que porque Cristo mostró al Padre, porque Cristo declaró incluso que había visto al Hijo, quien había visto al mismo Señor Jesús,
es como haber visto al Padre. ¿Os acordáis lo que él dice en Juan 14, versículos 6 al 11? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más dice ahí el Señor? Nadie viene al Padre sino por mí. No por ningún Dios del viento, Dios de, no sé, el Dios que nos podamos imaginar. Nadie viene al Padre sino por mí. Y le sigue diciendo: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre, porque yo soy Dios y yo vengo del Padre. Dice: desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, versículo 8: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y versículo 9, Jesús le dijo, quizá con un tono un poco: hombre, Felipe, ¿cómo dice esto? Dice: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace la obra. Creedme, dice el Señor Jesús, versículo 11, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino que Cristo. No hay otra forma, no hay otro método, no hay nada que incluso podamos hacer, solo a través de Cristo. Así que dice el texto, hemos leído que hay un solo Dios, pero dice también el versículo 5 que solo hay un mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Señor Jesucristo. Así que de la misma manera que solo hay un Dios verdadero, como hemos visto, solo puede haber un mediador verdadero, un único mediador. El hombre necesita, igual que convenía ese sumo sacerdote, ¿os acordáis de Hebreo? El hombre necesita a alguien que sea de su misma naturaleza. ¿Para qué? Para que sea el representante perfecto de todos aquellos que creen en Dios. Y en contra de esa falsa enseñanza que pretenden hacer distintos mediadores a hombres o a mujeres, que son imperfectos, que son incluso pecadores, esos santos que se habla por ahí, otros hablan del Papa, la Virgen María, con todo el respeto, pero son hombres y mujeres imperfectos y pecadores como nosotros. La verdad de Dios es que el único hombre capacitado para ser mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. Es Dios hecho hombre. No hay otro hombre, no hay otro nombre, pero es un hombre perfecto, 100% hombre, pero un hombre, como hemos visto, sin pecado, sin mancha. Fijaros, el mismo Cristo, como hombre, 100% hombre, él no necesitaba un mediador, porque él era el mediador. Él no estaba como nosotros separado o en deuda con Dios. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Y es precisamente por eso, porque no tenía pecado, porque no conocía pecado, porque como hemos dicho y hemos leído en Hebreo, era inocente y era sin mancha. Cristo es el perfecto y el único mediador válido entre Dios y el hombre pecador. Y eso fue lo que Pedro y Juan predicaron. ¿Os acordáis? Delante del concilio. No hay otro nombre dado a los hombres que el de Jesucristo. Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular, el cimiento, la base. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios y por tanto un solo mediador. Ni ninguna otra cosa que se pueda parecer.
ni ningún otro acto que pueda ayudar. Dios, Cristo. ¿Y qué dice el versículo 6? También de este texto que hemos leído sobre este mediador, que dice que se dio a sí mismo en rescate por todo. Hemos leído en el versículo 5 que Jesucristo es el perfecto mediador, el único, el exclusivo mediador. Y eso quiere decir que nadie puede venir a Dios si no es por medio de Él. Es decir, si no es gracia, y si no es solo por los méritos de Cristo, esos méritos en la cruz, nadie puede ir a Dios. Solo por los méritos de Cristo. Y yo no tengo ningún mérito. A lo mejor hay alguien que los tiene. Yo no tengo ningún mérito. Yo si tengo son de mérito. Y de esos tengo mucho. Pero solo hay un camino para llegar a Dios. Y es gracia y por los méritos de Cristo. Por tanto, solo Jesucristo podía. Solo Jesucristo es válido, fijaros, para hacer la obra de la cruz. Porque Él es perfecto. Porque Él es inocente, sin mancha. Por eso es el perfecto mediador. Y por eso solo Él valía. Y por eso no hay ningún mérito que nadie pueda hacer que sea comparable a la obra de la cruz. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz solo podía realizarlo Él como hombre, como ese hombre perfecto. ¿Y qué hizo? Entregarse a sí mismo, entregarse como sustituto de los pecadores arrepentidos para recibir el castigo de los pecados que a estos, que a nosotros nos correspondían y que a Él no le correspondían ni los merecía. Ese es el precioso intercambio que hemos cantado en esa canción. Así que el rescate solo era posible, ese rescate que se produce en la cruz del Calvario de cada uno de los hijos de Dios. Solo es posible si el hombre que se ofrecía en aquella cruz no tenía ninguna deuda con la ley de Dios, ninguna deuda para liberar al condenado, para liberarnos a nosotros. Por eso Cristo es supremo porque es 100% hombre, porque de esa manera Él es el único y el válido mediador. Cristo es el único que podía pagar nuestro rescate. Y lo pagó. Sabemos que lo pagó con su sangre preciosa. Y termina el versículo 7 diciendo ya el apóstol Pablo: y para esto fui constituido predicador y maestro de los gentiles en fe y verdad. Mirad, la verdad que predicaba y que enseñaba a Pablo solo se encuentra en el mensaje del Evangelio. No hay otra verdad que pudiese predicar el apóstol Pablo. Dios no miente, no cuenta cada uno una cosa. Toda su palabra es verdad. Y eso es lo que dice Pablo, que predicaba. Y para eso el Señor lo hizo maestro de los gentiles, para predicar en fe y esa verdad. Y ese mensaje del Evangelio de Jesucristo que dice que podemos ser rescatados de nuestra condena gracias a un exclusivo mediador, es el mensaje que predicó Pablo. Y es el mensaje que debe ser predicado y también por nosotros, para que pueda ser efectivo en aquellas personas que creen en Cristo como único mediador y por tanto como su Salvador. No hay otro mensaje. El Señor Jesucristo lo hemos estado viendo a lo largo del Evangelio de Lucas, si os acordáis. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Sí, nos quedamos con los milagros, nos quedamos con las cosas llamativas, muchas veces bonitas. Pero el Señor, cuando estaba entre la multitud,
fuese quien fuese. Y Él conocía el interior de todas las personas, ¿os acordáis? Conocía lo que había en el corazón de cada persona. Conocía hasta la respuesta que iba a haber de cada persona. Pero el mensaje era uno: arrepentido de vuestro pecado. Y no hay otro mensaje, no hay otro evangelio, y no hay otra cosa que predicar. Ese es el mensaje de fe y de verdad. Cristo, el único mediador y por tanto el único Salvador. Mirad, Cristo ofrece salvación a todo el mundo en la cruz. Claro que sí. Su muerte es evidente para todo el mundo. Y aquí hace poco miles de personas corrían detrás de una cruz con un Señor crucificado. Todo el mundo sabe que el Señor ha muerto en la cruz. Pero también sabemos que esa salvación solo y exclusivamente la reciben y es efectiva en aquellos que creen y en aquellos que se arrepienten de su pecado con fe. Esa fe, que sabemos también en Efesios 2, es un regalo, es un don, dice allí, que nos da Dios. Ahora bien, sabemos que hay mucho, y lo decimos con pena, y lo decimos con dolor. Hay muchos que, a pesar de esa evidencia de que Cristo murió en la cruz, no una cosa escondida, es una evidencia. Hay muchos que, y lo digo con pena, y creo que a vosotros también, que no creen. Y se les predica el mismo evangelio. A mí no me han predicado el mejor evangelio que a vosotros, solo hay uno. ¿Por qué no creen? ¿Es que acaso ese mediador que hemos visto no lo hizo bien? ¿No hizo bien su trabajo? Yo me equivoco en el trabajo mucho. ¿Es que no lo hizo bien el Señor? ¿Es que acaso el mediador no era el adecuado? Tal sumo sacerdote os convenía, era el adecuado. ¿Acaso su sacrificio tenía algún defecto? Él era el Cordero Santo, sin mancha, anunciado siglos antes, preparado por el Padre para ser ese Cordero Santo. ¿Acaso su sacrificio tenía algún defecto? Ninguno. Los que no creen no es por defecto del mediador, no es por defecto de su sacrificio, sino que no creen por su propia rebeldía. No creen porque rechazan voluntariamente y abiertamente esa verdad del Evangelio. No creen porque nacen con pecado y su entendimiento está velado por el pecado, por Satanás. Así que Dios no rechaza. Dios no rechaza. Es el hombre el que rechaza a Dios. Y hermanos, démonos cuenta de una cosa. Que aún así, a pesar de la evidencia, a pesar de que el hombre rechaza a Dios, desde que lo creó en Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? Rechazar a Dios, desobedecerlo. Aún así, Dios se hizo 100% hombre para ser ese sustituto perfecto en la cruz. Para ser tu sustituto perfecto en la cruz. Así que Cristo Supremo sobre todo, porque siendo 100% hombre, es a la vez el único mediador por el cual podemos ser rescatados de esa condenación por los pecados
en la que estábamos, en la que hemos nacido. Así que solo Cristo es digno, como hemos cantado también, es digno de ser creído, digno de ser adorado, digno de ser también predicado. Y digno de que seamos su hijo adoptado, no por ningún mérito, solo tenemos de mérito, es por su mérito, por su voluntad, su misericordia, su gracia y su amor, que no llegamos a comprender. Por supuesto no llegamos a medir. Algunas veces intentamos medir a Dios. Yo soy ingeniero y me paso el día midiendo y calculando. A Dios no se le puede medir. Es inmedible, es incalculable. Con mi mente no puedo. No lo midamos. Dejemos que sea ese Dios único y verdadero. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta tarde, en esta noche, de nuevo te damos las gracias porque nuevamente el abrir tu palabra, Señor, y ir a ella, Señor, con sencillez, pero también buscando que sea tu Espíritu el que nos dirija y el que nos enseñe en ella. Señor, nos gozamos al ver que hemos sido comprados, hemos sido rescatados, hemos sido adoptados por el Dios perfecto, el único Dios, el cual se hizo hombre en la persona de Jesucristo para que fuese nuestro mediador, para que fuese el que pagase de forma perfecta en la cruz del Calvario por nuestro pecado, el que nos hiciese justos delante del Padre. Señor, y es por ese sacrificio perfecto, de tu Hijo perfecto, del Dios hecho hombre de forma perfecta, Señor, que nuestra seguridad, nuestra salvación también es segura, porque la has comprado tú con tu sangre, no por nuestros méritos, sino por los tuyos. Por eso podemos venir a ti y confiar, sabiendo que tenemos una vida eterna junto al Padre. No porque yo lo haya comprado, sino porque la compró Jesucristo en la cruz con su sangre. Y eso no hay manera de romperlo. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús.